El PSOE condena públicamente los casos de acoso sexual que afectan a los miembros de su propio partido, pero no los traslada a la Fiscalía. Habla de tolerancia cero frente a la corrupción, pero tampoco actúa judicialmente contra Ábalos, Cerdán y Koldo. Y lo más grave, ni siquiera ha dado explicaciones sobre Leire Díez, la fontanera que aseguraba hablar en nombre del gobierno y que hoy sigue detenida. Tampoco ella ha sido denunciada por el que fuera su partido. ¿Cobardía o miedo a lo que les viene encima? Las medidas internas, expulsiones o expedientes disciplinarios ya no bastan cuando los escándalos crecen y crecen. Hoy es un claro ejemplo. El PSOE es un partido hundido y asediado por muchos y variados frentes, sin un relato claro y sin capacidad ya para recuperar la iniciativa. Y quizá ha llegado el momento de reconocerlo. Solo una verdadera catarsis puede devolver la credibilidad a un partido que bajo el mando de Sánchez se ha convertido en una cloaca que ya no se puede taponar. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Fíjense en este titular, el más leído de hoy en todos los medios. Presten atención porque hay más nombres que verbos y más protagonistas conocidos por separados que unidos ahora por una sorprendente red de relaciones. Detenido Anchón Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinavar, en la misma operación que Leire Díez y el expresidente de la SEPI, mano derecha de María Jesús Montero. Bueno, un entramado que tiene abatido y desolado al PSOE porque ya no hablamos de casos aislados, sino de una red con nombres y apellidos que empezaron a operar justo cuando Sánchez llegó a la Moncloa. La Guardia Civil ha llevado a cabo hoy una veintena de registros, una macrooperación por supuestos amaños de contratos en las sedes de empresas públicas como la SEPI, Mercasa o Enusa, y también lo ha hecho la UDEF en la sede de la aerolínea Plus Ultra por blanqueo de capitales. En definitiva, nuevas tramas de corrupción distintas a las de la fontanera y a la de las mascarillas. Por cierto, hoy el Supremo envía a juicio a Ábalos, que se llevó 1 millón de euros por la trama de hidrocarburos, enseguida se lo vamos a contar, y también envía a juicio a Koldo y Aldama y les mantiene en prisión por todo este asunto. Bueno, el gobierno quería encapsular los casos de corrupción, pero esto ya es incontrolable y quizá esta vez sí estemos ante el fin del sanchismo. Vamos a recapitular todos los registros más importantes que hoy ha efectuado tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional, y para ello tenemos a Laura Zembranos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, José Luis. Cuéntanos. Pues vamos a tratar de explicar los dos casos que hemos conocido en las últimas horas y que entre ambos han supuesto hasta 5 detenciones. Vamos con el primero. Ayer les adelantábamos la detención de Leire Díez, la fontanera del PSOE, por presuntas comisiones en la contratación de obras públicas. Pues hoy hemos conocido 2 detenidos más. A ella se une Anchón Alonso, el propietario de Servinavar, y también Vicente Fernández, expresidente de la SEPI. Todos ellos mantenían relación con un hombre, con Santos Cerdán, quien fue secretario de organización del PSOE. Han pasado la noche los 3 detenidos en el calabozo y no será hasta el sábado cuando pasen a disposición judicial, y ahí veremos qué medidas se les aplican. Con su detención, la UCO hoy ha realizado hasta 19 registros, todos ellos en empresas de Madrid, Sevilla, Zaragoza y Navarra, y todas ellas estaban relacionadas, tenían negocios con Servinavar, que recordamos eran propietarios tanto Anchón como Santos Cerdán. Y a los 3 detenidos hoy se les investiga por 4 delitos. Son estos: prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Y vamos con el segundo caso que hemos conocido hoy. Tiene que ver con Plus Ultra. La policía ha detenido al presidente y al CEO de la aerolínea por un posible delito de blanqueo de capitales. El caso, al igual que el anterior, está de momento bajo secreto de sumario. Recordamos que Plus Ultra fue rescatada por el gobierno justo después de la pandemia, en el año 2021, por 53 millones de euros. Un rescate que fue muy polémico por no considerarse una aerolínea estratégica. El ministro Ábalos, que entonces era ministro de Transportes, ha llegado a confesar que el rescate fue una imposición con la que él nunca estuvo de acuerdo, y sitúa que esto fue cosa de Rodríguez Zapatero. Él lo niega. Estamos con tu acabo. Gracias. ¿Te preocupa? No, gracias.
Y por si fuera poco, hoy hemos conocido también un nuevo informe de la UCO que señala a José Luis Ábalos dentro de la trama de los hidrocarburos que presuntamente dirigía Víctor de Aldama. La trama habría destinado al menos 1 millón de euros para comprar la voluntad del entonces ministro y así favorecer los intereses de la empresa Villafuel. Bueno, también dice este informe de la UCO que esta trama pagó un chalet en Cádiz a Ábalos. En fin, hoy la estrategia del PSOE es la de decir que en el caso de Leire Díez ya no está en el partido, pese a que todos estos posibles delitos los cometió siendo militante. De hecho, se dio de baja en junio. Aparentemente los ministros dicen que están tranquilos, pero la preocupación tanto en Ferraz como en Moncloa es máxima. Tanto es así que hoy Pedro Sánchez no ha asistido al pleno del Congreso y ha solicitado su voto de forma telemática. Sí, y pese a ello han perdido una votación importante porque Junts ha tumbado la senda de déficit. Pero como bien decías, ante todos estos casos que hemos conocido hoy, desde el Gobierno intentan aparentar tranquilidad y dicen que no conocen esos casos. Oiga, yo nunca me borro, nunca me quito en medio, siempre respondo a todo, pero no conozco esos casos. Por lo tanto, solo puedo decir que confianza plena en la justicia. ¿Se complica más? Nunca ha dejado de ser complicada la legislatura. Este Gobierno gobierna en minoría y llega a acuerdos con 9 formaciones políticas en el Congreso de los Diputados. ¿Temen lo que puede decir Leire Díez? ¿Temen algo de Leire Díez? ¿Qué vamos a temer? No, absolutamente nada. Bueno, pues para el Partido Popular el sanchismo está siendo desarticulado en directo y señalan directamente a María Jesús Montero y a Pedro Sánchez. Sí, los populares han definido lo de hoy como una explosión simultánea de corrupción del PSOE. Así lo ha calificado Miguel Tellado, que apunta a la implicación de una ministra, de María Jesús Montero. Cuando les decimos que no son de fiar, se lo decimos de una forma educada. Pero acabamos de ver cómo la Guardia Civil está entrando ahora mismo en empresas de Aragón relacionadas directamente con el Partido Socialista. Lo que acabamos de ver en este pleno es que mientras estaba produciendo esta comparecencia, ustedes estaban mirando el móvil porque les estaban informando de la entrada de la Guardia Civil en empresas relacionadas con el Partido Socialista, como Santos Cerdán miraba el móvil antes de entrar en la cárcel. El Gobierno de Sánchez está literalmente volando por los aires. Y lo está haciendo por la explosión simultánea de toda su corrupción y de todas sus vergüenzas. La situación de la vicepresidenta María Jesús Montero comienza a ser ya completamente insostenible. Su persona de máxima confianza, primero en la Junta de Andalucía y después en el Gobierno de España, está ya con las esposas puestas, detenido. Vicente Fernández, su gran protegido. Yo no tengo ningún contacto con este señor desde que salió. Él estuvo escasamente 1 año y pico en SEPI, hace más de 6 años que no está dentro del grupo de personas que habitualmente despacha y por tanto no tengo ni idea de lo que estaba haciendo este señor. Bueno, pues pese a todos estos casos de corrupción, escándalos diarios y los acosos sexuales de dirigentes socialistas, los socios de gobierno mantienen firme su apoyo a Sánchez. Piden explicaciones, medidas urgentes, pero ni un atisbo de romper la coalición. Así es, tanto Sumar como Podemos confiesan estar preocupados. Exigen que se den explicaciones sobre todo esto, pero en ningún momento pronuncian la palabra ruptura ni exigen acciones que comprometan la continuidad del gobierno. Estamos muy pendientes de este goteo, porque es 1 a 1 y cada día una noticia distinta. Cuando se acredite que la corrupción afecta a estructuras del Partido Socialista, eso ya entraríamos en una nueva fase que tendríamos que replantearnos muchas cosas. Ellos han intentado dibujar un cortafuegos con sus corruptos, los corruptos que él eligió. Y eso no es posible porque el incendio es evidente que está arrasando ya con todo. Es evidente que esto no es una cuestión de manzanas podridas, de Ábalos, de Santos Cerdán, de Koldo, sino que es una auténtica trama, es el caso PSOE y por tanto tienen que dar muchas explicaciones. Bueno, pues ahí se quedan, en dar explicaciones, nada más, absolutamente nada más. Ya saben que tienen ese límite puesto en la financiación ilegal del partido, pero puede haber corrupción por todas partes, que los socios se mantienen en sus posiciones. Vamos a ver qué opinan de tantas cosas que han pasado y tan feas, por cierto, hoy en nuestro país. Y tengo
una mesa de palentinos. No estaba pensado, pero sí, son los 3 palentinos. Ignacio Fernández, Javier Gómez Caloca, Elena León, ¿cómo estáis los 3? Buenas noches, sí, gracias. Bueno, no vamos a hablar de palentinadas, vamos a hablar de cosas serias y de cosas importantes. Quiero empezar, antes de entrar en los detalles de cada una de los registros y de los informes de la UCO que hemos conocido, quiero que hagamos una percepción general de lo que puede pasar a partir de ahora. Y te quiero preguntar, Elena, si esto es el final de una etapa, si esto es el final del sanchismo en nuestro país. Me haces la pregunta del millón, mira, yo he preguntado hoy por una cosa, aparte de toda la información que sabemos, y he preguntado por una percepción. He llamado al Congreso de los Diputados y he dicho, ¿qué ambiente tenéis allí? Y me han dicho, esto es irrespirable. El ambiente es dentro de los diferentes grupos. Hoy era el último pleno y de haber como tirado la toalla, o sea, aquí ya no hay nada más que luchar. Se ha tumbado la senda de déficit, pero yo creo que eso ya no es lo más importante porque estaba previsto, sino un poco ese ambiente de derrota, ¿no? De decir, bueno, ¿y qué más puede salir? No había visto las declaraciones del Partido Popular, la verdad, pero hay un término en física que se llama explosión por simpatía, y es cuando una detonación implica otra, y eso es incontrolable. Y yo creo que... Es un poco lo que ha ocurrido hoy, ¿no? Que es entonces estabas viendo y digo, mira, eso yo en física lo estudiaba y se llama explosión. Los ingenieros me entenderán, explosión por simpatía, ¿no? Empieza una detonación detrás de otra y es incontrolable, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que está pasando, como percepción, ¿eh? Y evidentemente, si esto es así, pues es que yo creo que es una situación absolutamente insostenible. Yo creo que cualquiera, ¿no? Yo he estado unos días desconectada, he estado fuera, cuando llegas dices, madre mía, si es que ¿por dónde empezamos? O sea, es que no hay por dónde agarrar esto, ¿no? Javier, ¿cómo lo ves? Muy complicado. Bueno, como ya estamos fuera del horario infantil, lo diré, esto es un puto desastre. Bueno, que lo digas una persona de izquierdas me parece también pues lo digo porque ¿no? Me duele más. Es decir, yo he defendido y seguiré defendiendo las actuaciones en políticas sociales, laborales y de otro tipo de este gobierno, pero ya a finales de mayo dije que se tenían que tomar decisiones si se quería tener opciones de futuro y si se quería mantener este gobierno gobernando. Entonces, ahora mismo estamos en una situación que el problema principal es que ni en el PSOE saben cuál es el problema. Es decir, hasta dónde va a llegar todo, ¿no? Entonces, creo que la situación no puede seguir. Pedro Sánchez tiene que entender que se acabó. Yo no estoy diciendo que no siga un gobierno y que tengamos que ir a elecciones, porque posibilidades hay muchas y además, antes comentábamos un poco, creo que nadie quiere elecciones en este momento, se diga lo que se diga. Entonces, pensemos en otros países que pasan por estas crisis, pienso en Inglaterra, que un primer ministro le dice su partido quién es, etcétera, ¿no? ¿Tú crees que los votantes del PP y Vox no quieren elecciones en estos momentos? Y más en estos momentos con la que se Hombre, los votantes no lo sé, pero cuando yo digo nadie quiere, me estoy refiriendo a las organizaciones. Creo que... ¿Te refieres a PP y a Vox? Que ellos, sí, por mucho que digan... No. ¿Y el resto? Junts... Los otros. Hombre, claro, Nadie tiene claro. en estos momentos nada que ganar en unas elecciones, o nada asegurado que ganar. Y yo creo que, ¿qué habría que hacer? Si yo fuera Pedro Sánchez, dimitiría y plantearía que la Constitución entre en funcionamiento y que el rey inicie un periodo de consultas, que en buena lid el primero que se lo tiene que ofrecer es a Feijóo, porque fue el partido más votado. Aceptará o no aceptar, si Feijóo consigue la mayoría podrá gobernar y al día siguiente si quiere disolver, y si no, pues habrá que buscar otro candidato en el seno del PSOE, por ejemplo, y si tiene la mayoría, pues a gobernar. Pero creo que lo mínimo es ir a una moción de confianza, o como paso previo ya directamente dimitir. Y luego hay una responsabilidad de la oposición, es decir, no se pueden estar diciendo las cosas que se están diciendo, hablar de prostíbulos, de no sé qué, y luego no asumir tu responsabilidad. Y no me vale que no tienen los votos. La oposición tiene la responsabilidad ante una situación que dicen que es tan grave, que yo creo que es tan grave, tiene que presentar una moción de censura para que exponer a los ciudadanos lo que quiere hacer en estos momentos cruciales. Pero también tiene una responsabilidad los socios de gobierno, que están manteniendo a un gobierno pese a todo lo que está pasando. Y ahí les estamos escuchando,
Sí, Todos pero igual. bueno, forman parte de un gobierno, es decir... Unos y otros no, ¿eh? José Unos y Luis, otros este no. gobierno... Sumar forma yo parte siempre del dije gobierno, que pero no el era resto un no. gobierno progresista porque no había una mayoría progresista, sino que era un gobierno en negativo, es decir, se conformó un gobierno para evitar otro gobierno que fuera del PP y Vox. Entonces, los socios del gobierno están a lo que haga el gobierno, pero la decisión no es ni siquiera del gobierno, es del Partido Socialista en estos momentos, porque tiene que preservarse como instrumento de transformación de este país y es en primera persona de Pedro Sánchez, porque nadie dentro del PSOE le va a decir que se marche. Y Nacho, esta percepción de hundimiento que no creo que tengamos los que estamos aquí, sino que la tiene el propio Partido Socialista, ¿a qué se debe? ¿Exclusivamente a los casos de corrupción, a los casos de acoso sexual, al propio Pedro Sánchez? Pues depende del punto de vista. A las mujeres, por ejemplo, les está afectando muy severamente el Me Too del PSOE y los sociólogos están registrando caídas históricas en el voto femenino, en el apoyo femenino al Partido Socialista en las encuestas. Los jóvenes ven el espectáculo de un tipo, el de la SEPI, que de repente en poco tiempo reúne un patrimonio inmobiliario y necesitan 1.500 euros para alquilar una mala vivienda en el centro de las ciudades, y para ellos la decepción es la falta de política, y me da mucha pena el votante socialista, aquel que votó en conciencia a una opción de izquierdas considerando que iba a solventar los problemas de la gente sencilla, y se encuentra con que el elenco de escogidos por parte del presidente pues es eso, chalés, puteros, aviones, jaleo. Yo creo que en general está todo mal y estoy de acuerdo con Javier. Haría falta una revisión del candidato o del presidente del gobierno y un ulterior candidato, porque en efecto a nadie le conviene que haya elecciones en este momento, y yo creo que prácticamente nadie. Ya hay unas elecciones, el próximo domingo va a haber unas elecciones, habrá otras aquí, habrá otras en Aragón. A nadie le conviene, todo depende del punto de vista. Me recordaba el otro día, le escuchaba, si me permitís una anécdota de 20 segundos, a Miguel Ángel Aguilar recordando una anécdota de un redactor de Sucesos nuevo que llegó al diario Pueblo y escribió que había fallecido una persona que había muerto cayendo en un pozo de 20 metros de altura. Y le dijo el redactor jefe, hombre, será de profundidad. Y dice, no, es que yo escribo desde el punto de vista del muerto. Pues eso, todo depende del punto de vista. Desde el punto de vista de los votantes del Partido Socialista, querrán que siga el PSOE, probablemente con otro candidato. El problema es que no hay candidato, es que no hay cantera. El problema es que nadie ha despuntado. Es que siempre hay cantera. Tampoco, ¿eh? Nunca se ha trabajado. Siempre hay cantera. Siempre hay cantera, por supuesto, hombre, pues eso está claro. Pero no han trabajado un sucesor, como se suele hacer en muchos partidos. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez quería presentarse. Sucesores no a se las trabajan próximas en ninguno, porque el que está nunca piensa que le van a suceder. Entonces, sucesores no se trabajan en ninguno, ¿no? Pero yo creo que cantera en un partido socialista, con la cantidad de gente que hay, seguramente sobra. El problema será que se haga una buena selección y que no sea adversa. El problema, Javier, es que son todos sanchistas. Entonces, mientras no salga alguien que se aparte y que sea del post-sanchismo, es muy difícil que haya un líder del PSOE que siga un poco los postulados o que esté más o menos mimetizado con Pedro Sánchez. Quiero hablar ya de los registros que se han producido esta mañana en empresas públicas como la SEPI, por ejemplo, cuyo expresidente, como decía antes Nacho, Víctor Fernández, que también participaba en Servinavar, que como saben es la empresa de Santos Cerdán, esto es de Aurora Boreal. Hablamos de un empresario, lo decías tú, con un enorme patrimonio inmobiliario repartido por diferentes puntos de España y que muchos de sus chalés y pisos los pagaba al contado. Eso es importante, y persona de confianza de María José Montero, aunque hoy ella se ha querido desvincular completamente. Es que son, digamos, tramas entrecruzadas que se han estado enriqueciendo a manos llenas desde que el PSOE llegó a la Moncloa. Desde el día siguiente o desde el día antes. Bueno, yo ya sabes que soy una persona que me gusta estudiar. He tenido que hacer como cuando estudiaba, o sea, los apuntes, cómo cruzamos esto, y efectivamente, o sea, Vicente Fernández vino de la Junta de Andalucía con Montero, era, para entendernos, una persona muy importante, el interventor general. Eso es una persona, es un cargo de muchísima confianza, ¿no? Quien deja pasar o no deja pasar un poco los grandes números. Y accedió como presidente de la SEPI. La SEPI, o sea, hoy yo creo que todo el mundo hablaba de la SEPI y tal. Yo es una institución que llevo siguiendo mucho tiempo porque tiene una importancia. Es el brazo armado de la claro, empresa es la Sociedad pública, Española claro, de Participaciones Industriales. Claro, es la empresa
del Estado. O sea, es un holding donde están todas las grandes empresas del Estado. El Estado tiene participaciones en empresas en diferentes porcentajes, pero está Telefónica, está Paradores, está Correos, está ENUSA, que hablaban hoy de que para qué queremos, ¿no? una empresa de extracción de uranio en un país que queremos quitar las centrales nucleares. Entonces, estamos hablando de un holding que supone 12.000 más o menos, ¿no? millones de euros. Entonces, es una persona con mucho poder. Y luego, claro, tiene la peculiaridad de que son empresas. No estás dentro de la administración del Estado, con lo que eso supone de contrataciones y de enchufar a dedo. Y eso lo llevamos oyendo toda la legislatura, ¿no? Todo pero al ser el una empresa entorno del pública, presidente. Elena, entiendo que habrá algún tipo de control también. Debería, pero ya vemos un poco el perfil, ¿no? Este señor venía como interventor de la Junta de Andalucía, que yo no sé, pero vamos, yo muy perfil empresarial no creo que tuviera, y ha sido el presidente, ¿no? Lo que no cuela de ninguna manera, perdón, Elena, es que cuando tú sales de una empresa de esta naturaleza y de esta importancia y has sido colaborador de la vicepresidenta en 2 ocasiones, una en Andalucía y otra en Madrid, te vayas a una empresa de mierda, como se ha dicho hoy, Servinavar, y primero, la vicepresidenta no se entera. Esto hay que decírselo a un país en que si te equivocas en la declaración de la renta en 100 euros, te hacen una revisión. Si mandas un bizum a tu hijo de 200 euros para que pague lo van la a pedir, matrícula, te lo van llega a pedir. Hacienda y te dice, oiga, ¿y usted de dónde lo ha sacado? Pero la ministra del ramo no se entera de que su colaborador inmediato, el de la SEPI, se fue a una empresa pequeña. Y además ahora le llama a ese señor. Con lo cual el ciudadano no tiene ninguna garantía de que las personas que son elegidas para cargos de esta responsabilidad no acaben haciendo su capa un sayo, porque cuando llegan o cuando se van les pierden el control. Esto no cuela. Esto se ha acabado, es una excusa que no va a colar. Esta Leire, que yo aquí tengo los datos, estuvo en 2 empresas de la SEPI. O sea, es que claro, esto todo, es que me he hecho los apuntes porque es que esto tiene tela. Esta señora estuvo en 2 empresas dependientes de la SEPI y cuando estuvo en Correos fue la responsable del voto por correo en las elecciones del 23 de julio. Entonces, estamos hablando de que es gente Bueno, pero que no dejemos claro eso del voto por correo, porque no hubo ningún problema con el voto por correo. Pero ahí está aunque se haya intentado hace ya meses diciendo que, claro, a ver el voto por correo. Presidente de la SEPI. El voto por correo en este país es totalmente seguro. Totalmente seguro. Entre otras cosas porque hay profesionales trabajando en ello. Afortunadamente. En el pasado hubo problemas en este país con el voto que venía de América, que venían sacos enteros a Galicia y otros sitios. Ahí sí hubo problemas, pero el voto por correo nunca ha habido problemas. A mí lo que me preocupa del voto por correo... Esta haya estado así, allí es anecdótico. No tiene nada que ver, no hablemos de que si gestionaba el voto por correo. A mí lo que me preocupa del voto por correo es que esta situación es producto de unas elecciones precipitadas que hubo que hacer en el mes de julio, que costaron un dineral, que hubo que hacer uso intensivo del voto por correo también, contratando gente. Bueno, que hubo problemas en el voto por correo. Elecciones en el mes de julio no solo hizo, o sea, se hicieron también en el País Vasco. Bueno, pues la responsable de todo ese jaleo. ¿Pero y para qué sirvieron, Javier? Es que, fíjate. Las elecciones sirven para elegir. Bueno, no vayamos al voto por correo de aquellas elecciones, que hay mucho tomate aquí en esta mesa. Yo creo que esto hay que zanjarlo, porque entre otras cosas, mientras esto siga adelante, no se está hablando de otras cosas que también son importantes. Y no estoy en el tú más, porque yo creo que en estos momentos el tú más no lleva a nada. Pero sí hay cosas que incluso esta semana se han sabido, el asunto de los hospitales en Madrid privatizados, como una empresa que tiene una contrata por 2.500 millones, al final se le paga 5.000, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que zanjar esto para hablar también de otras cosas. Y luego, desde mi punto de vista, lo peor es que tengamos el Congreso de los Diputados hablando de esto continuamente cuando hay otros problemas fundamentales. Nacho ha dicho algunos. Es decir, yo creo que la anterior legislatura sí fue una legislatura de izquierdas y se tomaron políticas de izquierdas, fiscales, laborales y sociales. Esta no es una legislatura de izquierdas porque no hay una mayoría. Imposible, si no hay legislaturas. Bueno, Javier, no quiero zanjar este asunto porque es la actualidad del día y te gusta. No digo yo zanjar nosotros, José Luis. Digo, el Partido Socialista tiene que zanjarlo. Porque tiene que ocuparse de otras cosas. No lo controla, el relato ya no lo controla. Mientras no controla el relato, lo ha controlado durante mucho tiempo, pero ahora es imposible. Vamos con el Plus Ultra. La UDEF ha detenido al presidente y al consejero delegado de esta aerolínea. Según algunos medios, se la rescató por la intermediación de Zapatero. Yo no sé, Nacho, hemos visto a Zapatero, que dice que está muy tranquilo. ¿Qué podemos llegar a ver en esta investigación? No es la primera vez que se habla de esta compañía y, de hecho, hubo una gran controversia cuando se produjo su rescate y costó mucho trabajo justificar que era una compañía de interés estratégico. Por lo tanto, ya de suyo y de saque siempre hubo bastantes dudas.
Bueno, el papel de Zapatero lo tiene que explicar. Zapatero se ha visto inmerso en ciertos episodios que no han sido explicados. El propio Ábalos lo decía el otro día, que por quien preguntó Delsi en el avión fue por Zapatero. Y todo indica que los intereses venezolanos de Zapatero no han sido suficientemente explicados. Yo no lo sé, pero al final están acabando en el calabozo todas aquellas cosas que ya se sabían que habían sido controvertidas. Y hoy, cuando salió del Plus Ultra, yo recuerdo perfectamente que aquello se discutió mucho y se dijo que cómo el dinero público español estaba sirviendo para rescatar una compañía vinculada con Sudamérica. Es un follón. Yo creo que Zapatero ha hecho un papel muy extraño en ciertas oportunidades y tarde o temprano tendrá que dar explicaciones que todavía no ha dado. Javier. Plus Ultra, yo puedo estar de acuerdo con casi todo lo que ha dicho Nacho. Es decir, fue un asunto que yo tampoco lo vi claro. No tiene nada que ver con Air Europa, que era una compañía estratégica española que se rescató y que hace 2 semanas ha devuelto todo el préstamo y además hemos ganado creo que 17 millones de euros de intereses. Entonces, Zapatero, como mucha gente, tiene que dar explicaciones. O sea, aquí hay mucha gente que tiene que dar explicaciones. Pero yo sí me gustaría saber, por ejemplo, también que hoy la UCO dice el entramado de Ábalos, todo esto, una organización criminal y pone en la cúspide a 2 personas, al Dama y al socio, y están libres. ¿Pero por qué están en la calle? ¿Colaborando en qué? Pues al juez le parece que están colaborando con la justicia. Eso no tiene peligro, hasta dice. este momento el que lleva la instrucción pero es el juez. Es que el Ábalos igual se ha llevado 1 millón, pero es que el otro ha defraudado 185 millones de euros a todos los españoles. Estamos todavía en la primera parte, que es la de las mascarillas. No, estamos hablando del fraude en hidrocarburos. 182,5 millones de euros es lo que ha defraudado el Aldama, y 150 y no sé qué, que no me acuerdo, el otro socio. Es decir, hombre, sí que es verdad, yo ahí le doy la razón a Javier, en un principio colaboró con la justicia. Ahora colabora con los platós. Se decidió que no entrara en la cárcel, pero después de conocer incluso el caso de hoy de hidrocarburos, yo no sé qué hace ese señor en libertad. Bueno, terminará en la cárcel. Bueno, lo que claro pasa que terminará en la cárcel, por bueno, supuesto. Pues 7 años, 9 en vez de 20. Creo que son 19 años, creo que los que le pedía. Pero es cierto, en cualquier caso, el caso hidrocarburos que hemos conocido hoy, no sé qué es lo que más os ha sorprendido, más allá de ciertas frases que no sé si a estas horas se pueden todavía reproducir, ¿no? De conversaciones, decías antes, de la hija de... Sí, de Carmen Pano. De Carmen Pano. Que, en fin, que el putero ha mandado a tomar por el culo al guapo, refiriéndose a un debate presunto en el Consejo de Ministros entre Ábalos y el presidente, de resultas del cual cuenta ella, vete tú a saber, que Ábalos se levantó y se marchó. Bueno, los consejos de ministros, aunque son secretos, tienen actas. Sí. Oye, y 1 millón de euros, cuando hace muy pocos días, en una entrevista en El Mundo, decía que no tenía ni 3.000 euros para pagar la abogada. Para pagar la fianza, para pagar la fianza. Un poco... Esto lo hemos vivido ya, es el caso Roldán corregido y aumentado, es el caso Roldán con 20 Roldanes. El caso Roldán sabemos cómo empezó y cómo acabó, sabemos cómo ha empezado esto, no sabemos lo de mañana o lo de pasado mañana, pues esto va a seguir un goteo, porque una cosa es que han sido contratados el elenco artístico, que son estos que están en la cárcel, y otra cosa es que empiecen a cantar. Tienen que cantar. Y aquí va a haber un alegreto espectacular cuando a Leire, pues claro, le retiren el contrato que tenía con la editorial y ya no pueda publicar su libro y necesite contárselo a alguien, y lo va a cantar. Y todo esto al final va a acabar en lo que se ve venir mucha gente del Partido Socialista, que es un proceso, una catarsis muy terrible, resultado del cual perderán las elecciones y se irán a... Y la culpa de todo... Está a tiempo de actuar, ¿eh? Bueno, a tiempo, pero ojo, tiene un problema, ¿eh? Tiene a los ministros que son las cabezas del partido en cada una de las regiones. Sí, Nacho, que esto es un lío. En julio se pretendió que lo había arreglado y solo fue cosmética. Sí. Es decir, no vale cosmética. Está a tiempo. Cada día que pasa queda menos tiempo. Y las medidas que se tomen internas y en el ámbito del gobierno tienen que ser traumáticas. Sí. Tiene que hacer un gobierno nuevo. Bueno, vamos a hablar de un asunto que ese sí que seguramente se tendría que debatir más, como dice Javier, en el Congreso y a los armarios políticos. Hoy hemos conocido, después hablaremos también de los casos de acoso sexual del Partido Socialista, porque también tiene tela lo que estamos conociendo ahí y lo que podemos conocer en las próximas horas. Hoy la Confederación Española de Sindicatos Médicos y el Ministerio de Sanidad se han reunido en medio de la huelga de 4 días, convocada por los facultativos y que termina mañana. Piden modificar el Estatuto Marco, que lleva 23 años sin cambiarse. Se quejan de turnos inhumanos, de guardias prolongadas y de un agotamiento colectivo, bueno, pues que ya está afectando al servicio sanitario. En esa reunión ha estado José María Soto, vicesecretario general de CENS, al que ya le doy las buenas noches. Hola, buenas noches. Yo no sé si han llegado a algún tipo de acuerdo con el Ministerio, si hay algún avance,
o la huelga se mantiene hasta mañana como estaba previsto. Sí, la huelga se mantiene hasta mañana como estaba previsto, porque en la reunión de hoy pues, ha sido imposible llegar a ningún acuerdo. Tampoco hemos visto claro que el Ministerio tuviera intención de llegar a ningún acuerdo, porque no nos ha entregado ninguna documentación. Es decir, nos ha citado ayer para reunirnos hoy, y lo lógico, a pesar de que se le pidió ayer que nos entregara alguna documentación sobre los aspectos fundamentales que estamos reclamando, es que nos hubiera entregado alguna documentación, algún cambio sobre el borrador de estatuto marco que está presentado desde el mes de enero, que apenas ha sufrido cambios, porque la última versión de septiembre es prácticamente los mismos puntos que en enero, los mismos puntos que indignaron a todo el colectivo médico, y lo lógico es que hoy, antes de ir a la reunión, nos hubiera dado algún documento, y no ha sido así, a pesar de nuestras peticiones. Cuando luego hemos llegado a la reunión, lo único que se ha abierto pues es un calendario, se ha abierto un planteamiento de empezar a negociar esos puntos que, ya digo, ya es hora, porque llevamos desde el mes de enero con esta presión y con estas movilizaciones, y no ha habido hasta que hemos convocado esta huelga de 4 días, a pesar de que hemos pasado por movilizaciones previas, incluso por otros 2 días de huelga, nunca ha habido ninguna intención de abordar claramente estos temas. Hoy decía, señor Soto, por avanzar, hoy decía la ministra de Sanidad que empatiza con ustedes y está dispuesta a reducir las guardias de 24 a 17 horas, que ya no habrá interinidades de 10 años y que se compromete, bueno, pues a mejoras en la investigación y la docencia. Entiendo que esto para ustedes no es suficiente. Bueno, por supuesto que no, porque de lo que está hablando es de cosas generales que algunas ya se han conseguido con negociaciones anteriores, y ahora de lo que estamos hablando es de un borrador de estatuto marco que presentó en enero, que ya digo no ha sufrido cambios a lo largo de todos estos meses, y que introduce unas condiciones laborales, sobre todo en uno de los aspectos que cita, que es el tema de las guardias y de la jornada laboral, que son verdaderamente impresentables, que empeoran en mucho la situación que ya existe desde el año 2003, que ya es mala de por sí, y que es lo que provocó la indignación general de todo el colectivo cuando se presentó. A lo largo de estos meses no hemos conseguido avanzar nada, y ya digo, con esta huelga de 4 días, bueno, pues nos ha citado, entendemos que con una intención de frenarlo, o de por lo menos frenar la movilización, y hemos quedado para la semana que viene para ir intentando avanzar en alguno de estos temas, pero la verdad es que con pocas esperanzas, porque ya digo que es que llevamos muchos meses con este conflicto, y ahora nos está llamando, o sea, nos llama a negociar o se plantea un mayor diálogo, porque se ha convocado una movilización que ha tenido una repercusión muy importante y que ha tenido un seguimiento masivo por parte de todos los médicos de España. Por cierto, Mónica García, lo que tiene muy claro es que no habrá estatuto propio para los médicos, sino que tiene que ser para todo el personal sanitario. ¿Realmente qué están ustedes pidiendo? Me imagino que un mayor reconocimiento y entiendo que más sueldo. Bueno, pues precisamente nuestras retribuciones, nuestras reivindicaciones no son retributivas. O sea, lo que nosotros estamos planteando son una serie de puntos, dentro de los cuales, y por resumir, los dos más importantes son la reclasificación profesional y sobre todo la jornada. La jornada, lo que estamos pidiendo es unas mejores condiciones laborales, más que unas mejores condiciones retributivas. Lo que queremos es unas condiciones laborales que permitan que el médico pueda hacer su trabajo sin agotamiento, que pueda hacer su trabajo en unas condiciones de mejor salud laboral, y que además se reconozcan las horas de más que realizamos en nuestra jornada, pues tanto a efectos retributivos, lógicamente, pero también a efectos de jubilación, y que tengan una consideración que permitan declarar a los médicos, a las profesiones sanitarias, como profesión de riesgo. Señor Soto, la incidencia media de la huelga aquí en Castilla y León está siendo más o menos del 25%, depende de provincias. En Burgos, por ejemplo, ha rozado casi el 40%. No sé si esperaban más.
Bueno, realmente, como la incidencia la Junta la está calculando SACIL sobre la plantilla total y realmente habría que calcularla sobre los que están verdaderamente en disposición, porque realmente en este momento, en esta convocatoria de 4 días, SACIL ha planteado unos mínimos que consideramos excesivos. De hecho, nuestra organización les ha recurrido, como estamos recurriendo los de la mayor parte de autonomías de España. Y entonces, claro, esta incidencia estos datos de incidencia, pues son datos teniendo en cuenta la plantilla general, pero no teniendo en cuenta las personas que verdaderamente están en disposición de hacer huelga. Cuando se hace sobre esas personas, lógicamente los datos de seguimiento aumentan mucho. Y luego, además, lo que es indudable es que estos 4 días están provocando una repercusión, están provocando unas molestias a los pacientes que nosotros no es lo que queremos. Nosotros lo que queremos es que se tenga en cuenta lo que nosotros pedimos, que se aborde de una vez todos estos puntos de nuestras condiciones laborales, jornada, reclasificación, compatibilidades, en los cuales estamos marginados con respecto al resto de los profesionales sanitarios y de los trabajadores en general de nuestro país. Y aunque somos conscientes de que hay que atender a la población y de que hay que atenderla a las 24 horas de todos los días del año, pero desde luego tiene que hacerse con otros planteamientos y tiene que hacerse contando, sobre todo, que por eso pedimos un estatuto propio, tiene que hacerse contando con los representantes de los médicos y negociando con los propios profesionales, que somos los que conocemos nuestras condiciones laborales y realmente cómo queremos trabajar. Y teniendo en cuenta que han elegido unos días donde la gripe se está disparando y donde se tensionan más los hospitales, ¿cómo está afectando esto al servicio sanitario? Bueno, yo entiendo que la repercusión está afectando sobre todo en los aspectos programados, es decir, en el aumento de listas de espera y de actividades programadas. En lo que es la atención de urgencia, los mínimos cubren sobradamente esa atención de urgencia, porque ya digo que se han señalado mínimos desde nuestro punto de vista excesivos y por lo tanto pues no hay ningún riesgo en ningún aspecto para nadie en el aspecto sanitario de que no esté debidamente atendido. Evidentemente actividades programadas tanto de diagnóstico, de consultas o quirúrgicas de tipo programado están sufriendo anulaciones y va a provocar un retraso y un aumento de las listas de espera que desde luego nosotros no queremos, no deseamos. Lo que queremos es atender a los pacientes como lo llevamos haciendo desde siempre, con la mejor calidad, sin estar agotados por jornadas de guardia extenuantes y que además se tenga en cuenta, ya digo, que somos profesionales que queremos negociar nuestras condiciones laborales y por eso pedimos un estatuto propio del médico. Entiendo que van a seguir con más huelgas a lo largo de los próximos días. Yo, señor Soto, le quiero dar, bueno, imagino que es una buena noticia, porque hemos preguntado a nuestros seguidores en las redes sociales si apoyan la huelga de médicos, en concreto, si tiene razón, era la pregunta que hacíamos, los médicos con la convocatoria de 4 días de huelga, y la respuesta, como decía, le va a gustar porque un 74% dice que sí y un 26% que no. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Más huelgas, más convocatorias, más parones? Bueno, nuestra esperanza es que la promesa o el planteamiento o el compromiso que ha adquirido el Ministerio en la jornada de hoy realmente lo cumpla y que en los próximos días, en las próximas citas que tenemos para negociar estos aspectos concretos, pues verdaderamente se negocien, podamos avanzar y desde luego ya digo que nuestra intención, y me alegro mucho de que los usuarios y que los ciudadanos estén comprendiendo nuestros motivos, porque yo creo que en cualquier caso nuestra huelga y nuestras movilizaciones no van en defensa de los médicos, sino también de conseguir una mejor atención y una mejor sanidad para todos los ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que esto la gente lo ha entendido y lo ha visto claro desde el primer momento y nosotros nos alegramos de que esto sea así. Ya digo que esperamos no tener que convocar más días de huelga si verdaderamente se inicia una negociación en condiciones, pero desde luego si el Ministerio lo que está queriendo es marearnos y lo que está haciendo es lo que ha hecho en momentos anteriores, que es intentar simplemente parar las cosas con palabras vacías y con documentos que no sirven para nada,
pues nos tendrá enfrente y tendremos que seguir con nuestras movilizaciones. Que ya José María Soto, muchas gracias por atender a Cuestión de Prioridades y ojalá lleguen a un acuerdo, porque no solamente por los médicos, sino también porque los usuarios y los que vamos a los hospitales, a los centros de salud, necesitamos que ustedes estén bien reconocidos y bien pagados fundamentalmente. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta vamos a hablar de los casos de acoso sexual y tenemos una noticia bomba. Hay un nuevo caso de renuncia o de un nuevo caso de acoso sexual, presuntamente. Y en este caso es alguien que conocemos muy bien en esta tierra porque ha sido delegado del gobierno, fue secretario provincial del PSOE de Valladolid y también fue secretario con José Luis Ábalos. Hablamos de Javier Izquierdo. Ha dimitido. Enseguida lo analizamos. Bueno, si los últimos casos de corrupción que antes les contábamos dañan la imagen del PSOE, donde realmente hay una profunda brecha y una gran preocupación entre los militantes socialistas, es en los casos de acoso sexual. Paco Salazar, el líder del PSOE de Torremolinos, el presidente de la Diputación de Lugo, y esta misma noche hemos conocido un cuarto caso de presunto acoso sexual y en este caso muy conocido en nuestra comunidad. Se trata de Javier Izquierdo, actual miembro de la Ejecutiva Nacional, pero que ocupó cargos importantes en nuestra comunidad. Fue delegado del gobierno y secretario provincial del PSOE en Valladolid. Persona además muy cercana al ministro Óscar Puente. Una noticia, la del supuesto acoso que corría por las redacciones de los diarios nacionales en las últimas horas. Está claro que el Me Too del PSOE acaba de empezar. Laura. Sí, Ferraz de momento habla de que se trata de una información reservada y se resiste a dar más información al respecto, pero lo cierto es que se ha registrado un nuevo escrito en el canal antiacoso de Ferraz que apunta a Javier Izquierdo, que actualmente pertenecía al Ejecutivo Federal como secretario de Estudios y Programas. Sabemos que ha abandonado todos los grupos de WhatsApp de los órganos internos y que se aparta de todos sus cargos orgánicos e institucionales. Así lo comunicaba él mismo hace poco más de una hora en sus redes sociales, en la que confirma su renuncia también como senador. En el texto no hace referencia a esta presunta denuncia, dice que es por afrontar otras tareas profesionales y personales. Bueno, es una noticia desde luego que de impacto aquí en nuestra comunidad y sobre todo a nivel nacional. Es el cuarto caso ya, presunto caso de acoso sexual entre dirigentes y miembros del Partido Socialista. Bueno, hoy por fin, hoy ya sí, ha escrito en este caso en X la secretaria de Organización Socialista que estaba totalmente escondida. No había dicho ni esta boca es mía, Laura. Sí, a diferencia de sus predecesores, ya conocemos el perfil discreto de la reciente secretaria de Organización del PSOE, pero ante tanto escándalo ha publicado esto en su perfil de la red social X. Rebeca Torró señala que la violencia machista es incompatible con los valores de su partido, el socialista, y que se seguirá actuando con contundencia y sin impunidad. Al igual que ella, hoy también rompía su silencio Cristina Narbona. Hubiera sido necesario una mayor celeridad al respecto. ¿Está de acuerdo con la contundencia que requieren las víctimas? Estamos respondiendo, gracias. Bueno, estamos respondiendo, dice Cristina Narbona. Bueno, no todas las socialistas creen que el partido está respondiendo y que ha actuado con rapidez y diligencia, como han dicho algunas ministras también. Algunas son más exigentes y piden ser más contundentes con estos casos, sobre todo tras conocerse que el PSOE guardó en un cajón durante 5 meses las denuncias por acoso sexual de Paco Salazar. Sí, figuras de peso del PSOE como Elena Valenciano, que fue vicepresidenta del partido durante 2 años, del 2012 al 2014, ha escrito una carta en El País dirigida a los militantes. Dice que muchos compañeros se sintieron muy disgustados, pero matiza, hace falta más. También pide actuar con transparencia y ejemplaridad y remarca que luchar por la igualdad y contra el acoso no solo compete a las mujeres, se necesita la actuación de todos. Muy acertada, es muy ponderada y desde luego que yo no puedo estar más de acuerdo con Elena. Hacen falta explicaciones, que hace falta que todo quede bien explicado y encima de la mesa y eso es lo que voy a exigir, lo voy a seguir exigiendo siempre. Bueno, hoy Alberto Núñez Feijóo no ha hablado de todas estas polémicas, pero la que sí lo ha hecho alto y claro ha sido Isabel Díaz Ayuso. Sí, ha sido en la Asamblea de Madrid. Isabel Díaz Ayuso condenaba los casos de acoso, lo califica como asqueroso y reprocha al PSOE que sean cómplices. Es asqueroso
caso y no hacen nada porque son cómplices, viviendo del feminismo, viviendo del negocio de la mujer. Las mujeres españolas nos avergonzamos de esta izquierda, las mujeres españolas nos avergonzamos de su gobierno machista, misógino. Bueno, pues vamos a abordar lo primero, el asunto de Javier Izquierdo. Como decíamos, ha dimitido en las redes sociales por presunto acoso sexual. Sería el cuarto caso que conocemos en los últimos días. Javier Izquierdo es una persona muy conocida, con cierto peso, bastante peso dentro del Partido Socialista. De hecho, estaba en la Ejecutiva Nacional, ha sido delegado del Gobierno, secretario provincial del Partido Socialista en Valladolid, persona muy cercana a Óscar Puente y también a Santos Cerdán. De hecho, fue Santos Cerdán el que decidió que entrara en la Ejecutiva Nacional del Partido Socialista. Nacho, ¿qué te parece? Estamos, la verdad es que bastante impactados con todo esto. Siempre hay que hablar de presunto en estos casos. Claro que sí. Lo que pasa es que como argumento de autoridad, los dos periodistas que firman la información, que son Monrosi y Palomera, ambos tienen la credencial de haber publicado desde el principio informaciones muy certeras sobre estos casos. El diario.es. El diario.es, y esta noche están diciendo que el Me Too en el PSOE no ha hecho más que empezar. Esta misma mañana ABC hablaba de 2 docenas de casos de mujeres socialistas que habrían denunciado por los canales internos. Y que estaban sopesando, y otras, creo que hablaba de unas 10 que estaban sopesando denunciar. Denunciar, efectivamente. Y entonces, pues claro, estamos en efecto ante un caso terrible. Los sociólogos estáis registrando caídas espectaculares como nunca se han visto en la intención de voto femenina al Partido Socialista. Cuando ocurren estos casos, la reacción por parte de la sociedad es inmediata y yo creo que esto, si es cierto que no ha hecho más que empezar, puede ser el clavo que acabe cerrando la tapa del féretro de esta situación política. Porque una cosa en un país de pícaros es la picardía y el puterismo y otra cosa es muy distinta que un Partido Socialista que siempre ha esgrimido ir por delante en la defensa de los más débiles, en este caso no sepa defender la debilidad de las mujeres ante situaciones en las que su jefe las está acosando o las está violentando. Es terrible. Claro, Javier, porque, y yo te insisto, tú que eres una persona de izquierdas, el Partido Socialista, como dice Nacho, entró en la Moncloa con la bandera del feminismo y de la corrupción, tolerancia cero, ¿no? Y la anticorrupción. De hecho, por eso se cargaron, y vamos a decirlo así, a Mariano Rajoy. Estos casos, el caso de Javier Izquierdo, si finalmente es así, ¿qué denota? Bueno, yo ya lo he dicho más veces, estos casos son más negativos para el Partido Socialista y para el Gobierno que toda la corrupción junta. Lo comparto. Quizás porque en este país mucha gente pensamos que la corrupción es algo sistémico y que vuelve cada X tiempo al margen de quien esté en los gobiernos, ¿no? Pero un partido que se define y que siempre se ha definido como feminista no solo tiene que dedicarse a mejorar las condiciones materiales de las mujeres, que yo creo que el Partido Socialista lo ha hecho, pero no puede suceder esto. Es decir, y a día de hoy decíais, es que parece que hay más casos, es que mañana a las 9 de la mañana alguien en el Partido Socialista, en la calle Ferraz, tiene que decir, a ver, ¿dónde está el canalillo ese interno? Coger y decir, ¿cuántas hay? Me las sacas en un papel y hacerlas públicas. Yo creo que esto ya no se solventa internamente solo. Es decir, hacerlas públicas siempre con la presunción de inocencia, más garantía que la presunción de inocencia, no hay que remitirlas a la justicia. Yo creo que es lo que tiene que hacer mañana. No puede ser pasado mañana. Creo que ha actuado tarde y mal. Hasta hace 3 días que Pedro Sánchez, es verdad, que pidió disculpas, ¿no? Y luego hay otra cosa más general, es decir, es que estamos viendo temas de acoso sexual por todos sitios, en diputaciones, en ayuntamientos y demás. ¿Qué hay detrás de eso? Pues que yo creo que el patriarcado no le hemos desterrado de este país. Es decir, al final la violencia de género o el acoso sexual es violencia de género. Y entonces creo que no se ha avanzado lo suficiente. Esto es una oportunidad, desde luego el Partido Socialista mañana tiene que poner en manos de la justicia todas las denuncias que hay internas y a partir de ahí pues tomar las medidas que haya que tomar, también internamente.
Bueno, es que no hay mucho más que decir. Yo comparto con vosotros la situación y además yo, como mujer, entiendes la situación en la cual, en un partido socialista, ¿no? Que yo creo que esto ya es llover sobre mojado. En cualquiera, que ha estado, en todos. Pero quiero decir, también cuando se ha enarbolado desde siempre, ¿no? El feminismo, incluso se han intentado acaparar, ¿no? esa bandera del feminismo, que yo no comparto. Al final el feminismo es de todos y no solo de las mujeres, es de la sociedad, de los hombres también. Pero cuando tú enarbolas y te haces el dueño de ese discurso, por supuesto lo primero que tienes es que cumplir con el ejemplo, ¿no? Y todo esto de los canales internos de comunicación, los cursos de feminismo y de igualdad que hemos hecho en las empresas, todas estas nuevas normativas, pues al final, ¿para qué valen cuando en la sede incluso del gobierno, ¿no? Porque en el caso de Paco Salazar ha sido en la sede de la Moncloa, o sea, y con algo tan burdo y tan obvio y tan evidente y tan fácil de ver, ¿no? Por todos, como salir del cuarto de baño con los pantalones sin abrochar. Vamos a ser educados. Entonces yo creo que es lamentable y estoy de acuerdo con vosotros en que yo creo que esto electoralmente al Partido Socialista le puede hacer incluso más daño que en toda la corrupción. Porque yo creo que las mujeres estamos un poco ya hartas de esta situación, ¿no? Y cuando hay mecanismos para poder denunciar que se metan dentro de un cajón, yo entiendo hoy a todas estas mujeres del Partido Socialista con responsabilidad la cara de cabreo, ¿no? Porque decir, en mi casa no, o sea, yo puedo entender que yo te puedo asegurar, Elena, que he recibido varios audios, varios mensajes de mujeres socialistas que están cabreadas, están hipercabreadas. Las más cabreadas, porque yo me pongo en su lugar y yo lo entiendo, va a seguir las ocurriendo. más. Pero esto no es un yo lo problema estoy y no solo está dentro de mi organización. las mujeres del PSOE, es un No, problema de todos. del PSOE, por supuesto. Es un problema del PSOE y de enarbolar esa bandera, ¿no? Aquí creo que también hay cierto de problema sistémico. De hecho, Javier, perdona que te diga una cosa. Creo que hacemos mal cuando hablamos que solamente las mujeres socialistas o las votantes socialistas mujeres están cabreadas. No, los hombres. O sea, yo los hombres. Yo el primero, socialistas y no socialistas. Pero si encima estás dentro de la propia organización y en tu casa, el cabreo tiene que ser monumental. Que aquí hay cierto asunto sistémico, ¿eh? No voy a mirar muy atrás, pero de esto ha habido en todos los partidos. Estoy pensando... caso de Rejón... No soluciona nada, ni arregla nada. Sí, pero que hay que atajarlo. O sea, y lo que hay detrás es una concepción, hay una concepción patriarcal de las cosas. Pero que no vale. Que no vale, porque si estamos Elena, hay una concepción patriarcal de las cosas que se produce en cualquier empresa, que se produce en cualquier ámbito y se produce también en la política. Que creemos los hombres, guardar en un cajón. Elena, que creemos los hombres que por ser hombres tenemos más derechos y seguimos mirando a la mujer como subordinada. Que sí. Pero ahí en este asunto y luego una paradoja cruel, termino, una paradoja cruel. Afortunadamente tenemos una ley de violencia de género. Hay otros que están planteando una ley de violencia doméstica e intrafamiliar. Es decir, ¿cómo se contemplaría esto que no es ni en el hogar ni es violencia intrafamiliar? ¿Cómo se penalizaría estos casos de violencia de género y de acoso sexual? Bueno, yo quiero también hablar porque en este programa estamos hablando, hay dos términos que están saliendo constantemente. Uno es hundimiento y otro es catarsis. Hay una catarsis que puede existir a partir de ahora, Nacho, dentro del PSOE de Castilla y León, porque estamos hablando de que Javier Izquierdo fue impuesto por Santos Cerdán como miembro de la Ejecutiva Nacional. Junto a Santos Cerdán, Javier Izquierdo, digamos, se cargó a Luis Tudanca para imponer a Carlos Martínez y a la vez es uña y carne con Óscar Puente. Claro, todos los tudanquistas no es que se estén frotando las manos, porque entiendo que estos asuntos les duelen como a los que más, pero están viendo una oportunidad también. Bueno, porque aquí se nos olvida la responsabilidad in eligendo, que es una responsabilidad muy severa, que ahora nos ha dado el deporte de decir que es que, bueno, no... Me la han colado, una y otra, me la han colado y no pasa nada. No, mire usted, tiene dos obligaciones. Una, dar explicaciones. Yo creo que Izquierdo mañana tiene que dar explicaciones y no va a valer solo con un tuit en el que diga que abandona sus responsabilidades para otras tareas personales o profesionales y abandonar los grupos de WhatsApp. Tendrá que dar explicaciones porque es un cargo público, es un senador por Valladolid. Y segunda, el propio Partido Socialista tendrá que hacer una reflexión en público y dar explicaciones de por qué ha ocurrido esto aquí en Castilla y León. En España, la más alta magistratura, que es el rey de España, entre otras cosas, se ha ido a Abu Dhabi por dos razones. Por razones fiscales, le está pasando al PSOE, y por andar con señoras estando felizmente casado.
si hasta la más alta magistratura ha tenido problemas de las relaciones sexuales con otras personas de esta manera tan burda, ¿cómo no el Partido Socialista va a tener que dar explicaciones? Naturalmente que sí. Lo que no vale es mirar para otro lado, ponerme de perfil, ahora yo no digo nada, esto es una cosa particular. No, mire usted. ¿Sabes lo que creo, Nacho? Que a lo mejor mañana alguien del Partido Socialista de Valladolid dirá: no, es que ella no tiene ningún cargo. Sí, Es efectivamente. lo que ha pasado con Leire Díez y lo que está pasando con... Abandona el PSOE y no le conocemos de nada. Es que es senador, es que es muy severo ser senador, porque el propio Partido Socialista lo está diciendo respecto del alcalde de Algeciras, que siendo senador no ha abandonado su posición en el Senado a pesar de que ha abandonado su militancia en el Partido Popular. Pues no vale. Sí, ha dicho que dimitía de senador Javier Izquierdo. Bueno, Sí, dice, pero- sí, él dice pero que lo abandona ocurrido- todos sus cargos públicos y orgánicos en mi partido. Entiendo que lo abandona absolutamente todo. Voy a leerlo Pero- otra vez. Tras años de cargos públicos y orgánicos en mi partido, he comunicado a la Dirección Nacional mi renuncia como miembro de la CEP, que es la ejecutiva, y también como senador. Lo hago para afrontar otras tareas profesionales y personales, seguro de que habrá algo mejor. Claro, aquí hay como, digamos, tres formas de encarar estos casos de acoso sexual. Paco Salazar, donde pues parece que el partido actuó rápidamente, como el presidente o sea, no actuó rápidamente. Digo, 5 meses. Se mantuvo en un cajón 5 meses de guardado. rapidez. Incluso se silenció a las 6 víctimas que habían presentado esas denuncias por el canal interno de acoso del Partido Socialista. Está el presidente de la Diputación de Lugo, que ayer por la mañana decía que él se iba a mantener, pero por la tarde el Partido Socialista le obligó a dimitir, pero no de todos sus cargos, porque sigue siendo diputado y sigue siendo alcalde de Monforte de Lemos. Sí, ahí y sí. luego está el caso de Javier Izquierdo, Que ya que lo veremos. comunica por Twitter, que se va, pero no da ninguna explicación. Hay que explicar y te tienes que referir a la opinión pública, porque la opinión pública es acreedora, en la medida que tú vives del dinero público, de las explicaciones suficientes. El Partido Socialista tiene que dar una explicación a mayores en este caso, porque ya en Castilla y León hemos tenido un caso muy severo de un procurador que tuvo que dimitir como consecuencia de haber sido acusado de malos tratos por parte de su mujer en una situación flagrante que acabó en denuncias. Quiero decir, el Partido Socialista no es la primera vez que le pasa en Castilla y León y, por lo tanto, lo que tiene que hacer es dar explicaciones adicionales, explicaciones extra. Y aquí hay una persona que tiene una gran facundia y que reparte mucha justicia a través de las redes sociales, que es Óscar Puente. Sí, estaba esperando yo el tuit de Óscar Puente. Óscar Puente tiene que dar efectivamente, explicaciones. Creo que está de viaje internacional. En cuanto regrese, aunque creo que en China también... Bueno, en China no hay Twitter, o si lo hay es más difícil. Lo que no hay creo que no hay WhatsApp. De hecho, me consta que ha habido periodistas que han hablado hoy con Óscar Puente para pedirle que querían hablar con Javier Izquierdo, porque, como decía, esta noticia ha empezado a sonar, vamos a decir, ayer por la noche, ya se oía en algunos mentideros periodísticos, no ha salido publicada hasta hace 2 horas, pero es algo que corría por las redacciones como algo bastante claro, dentro de que, claro, insisto, todo presuntamente... Y de que, Javier, igual de eso tú sabes más, aquí puede haber una cacería, una caza de brujas y al fuego que vienen los nuestros, al suelo que vienen los nuestros. Me decía un amigo mío esta mañana que esto es andancio. Andancio es una expresión que se dice en Palencia, cuando, Muy por ejemplo, llega la época de ahora de la gripe y entonces empiezas a ver gente que tose y dices, es que hay un andancio, ¿verdad? Sí. Pues el problema es que puede haber andancio. Es decir, y no solo en el Partido Socialista, porque yo creo que como pasó en Estados Unidos y demás, cuando este problema que existe en las sociedades del patriarcado se destapa, se va a destapar en todos los ámbitos. Pero ¿por qué ahora mismo en el Partido Socialista están denunciándose tanto uno detrás de otro? ¿Qué está pasando internamente? Pues no te extrañe. Bueno, también puede haber, aquí todo se aprovecha, ¿no? Seguramente todo se aprovecha. Pero yo, siguiendo un poco el símil de Nacho que decía del emérito, hombre, yo creo que por lo que el emérito era casi una profesión, lo de ir a cazar de todo, ¿no? Pero lo que dijo el emérito de lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir, creo que no es suficiente en este momento para todas aquellas organizaciones, todas aquellas personas que salgan a la palestra con problemas de esto. No vale con lo siento, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Ahí España se está jugando su madurez. Estados Unidos, que es una sociedad muy inmadura, eligió un presidente y lo mantiene, Donald Trump, que decía
de lo que decía de las mujeres y las trataba como las trataba. Y dice. Y en Estados Unidos, que es una sociedad inferior a la nuestra en esos términos reputacionales, no ha sido capaz de resolverlo. Pero en Europa eso no pasa. En Europa, en cuanto haces eso, te quitan del medio. Y le pasó, por poner el ejemplo del rey de España u otros muchos casos que se han producido. Entonces, el Partido Socialista, es posible que las mujeres del Partido Socialista, por hacer una hipótesis, estén expresando su descontento con la situación que en general ocurre, con esta especie de cesarismo de los señoros que rodean a Pedro Sánchez, a través de estas denuncias internas, que son una expresión también de lo que nos está pasando. Ya era hora de que aflorara, porque por lo demás hay una cosa clara, la pregunta es pertinente: ¿por qué ahora y no antes? Pues porque cuando hay un malestar general, pues ya nos acabamos diciendo todo. Yo no creo que Hombre, es que 5 meses... Aunque ha habido un momento clave, un momento 5 decisivo... meses mantener claro, ahí oculto y que desaparece... Aquel sábado en que iban a nombrar a Salazar alto cargo del partido... Bueno, de hecho, por eso cuando no se fue fueron al diario alto cargo, Puntuales y lo denunciaron y esa misma mañana se quebró, eso fue una puesta en escena terrible, porque Pedro Sánchez se quedó sin su candidato. Era el tercero en discordia, o sea, después de Ábalos y de Cerdán, iba a ser el siguiente. Iba a ser el siguiente. El siguiente, y de hecho no le nombraron esa misma mañana precisamente porque se publicó por la prensa, bendita prensa, bueno, muchas veces. ¿Y quién ha asumido la responsabilidad de que eso haya estado 5 meses oculto? Pues que alguien diga quién es el responsable de ese canal interno. Es que eso tiene un protocolo. El otro día daba en la diana, a mi parecer, y lo comentábamos, Jordi Sevilla, cuando pedía en el Partido Socialista una profunda reflexión interna, y Javier, esa época en que había corrientes internas en el Partido Socialista, y lo cuenta la gente que estaba en esa época, las reuniones duraban muchísimo porque a Felipe González le daban caña, pero ahora no hay debate, ahora lo que hay es una impostación. Claro, pero Javier, ningún partido ni organización. No, los debates claro que había no. antes han desaparecido de casi Claro todo, que sí. Claro Javier, que sí. habláis de profunda reflexión dentro del Partido Socialista, eso está muy bien, hay que reflexionar. No, reflexión no, tomar medidas. Claro, hay que dar explicaciones. Pero la mejor medida en estos momentos es que el Partido Socialista llevara a la Fiscalía también. Sí, por supuesto. Casos, porque lo ha hecho con el de Algeciras, con el del PP de Algeciras, y no lo hace con los suyos. Lo tiene que llevar mañana, coger todo el canalillo, todo lo que haya y decir, venga. Sí, efectivamente. Ayer Pedro Sánchez decía que esto es estructural tuyos, y no se da cuenta de que el que dice "y tú más", lo que está diciendo de hecho es yo también. Claro, yo también. Es que el "y tú más" es yo también. Yo también. Entonces, claro, ese reconocimiento patético de que estamos en una pelea a ver quién lo hace peor, a la gente le desilusiona. Sí, vamos a igualar por abajo, a ver quién es el que la lía más gorda. Y luego y en el caso de los socios, porque claro, esto, pensar que luego al final mucha gente va a asociar al gobierno con todos sus socios en muchas cosas, y con el paso del tiempo seguramente que más. ¿Qué gana el resto de partidos? Sumar, Esquerra, Junts, sujetando Compromís, esta situación, sujetando esta situación, y sobre todo en estos casos también de acoso sexual. No hablamos de financiación ilegal del partido, que es la línea roja que han marcado, pero sí de asuntos que les debilitan a partidos de izquierdas como Podemos y Sumar. Pero ¿tú crees que Yolanda Díaz... Perdóname, Javier. Sí. ¿Tú crees que Yolanda Díaz, si se presenta por La Coruña o se presenta por Lugo, no por Madrid, obtendría escaño? O sea, no es una cuestión de coherencia y de ideología política, es una cuestión de supervivencia. Puesto de trabajo. Cada socio tiene su motivo. Claro. Cada socio tiene su motivo, como decía. En general, es una supervivencia. Yo estoy de acuerdo contigo a la hora de que los socios tienen que tomar alguna determinación, porque les va a arrastrar. O sea, es que lógicamente están sujetando un gobierno en descomposición, y yo creo que eso tiene que tener luego sus consecuencias. Yo creo que en el tema de Junts está claro. O sea, yo creo que algunos socios van a perder eso. El tema de Sumar, va a desaparecer, y yo estoy convencida, estoy totalmente de acuerdo con Javier, en que esto que hay de lo mío, pero de lo mío personal, o sea, como diputado en el Congreso, porque es muy probable que en las siguientes elecciones no vayan a estar allí. Yo leo un artículo... y es penoso que sea así. Primero, una cosa que no estamos viendo, que es terrible, lo publicaba la OCU, los comparativos de los precios en España en 5 o 10 años. Eso es terrible. O sea, que ahora con 50 euros haces lo que hacías antes con 20 euros y no hace tanto. Esta es la realidad. Hace nada. 4 años. Tú ibas con 20 euros y haces lo que haces ahora con 50. Vete a la bolsa, a la cesta de la compra y verás. Lo de la Navidad está siendo terrible, pero con incrementos del 100%. Y luego, la situación económica es buena, pero es muy débil, porque depende mucho del turismo y depende del drenaje del dinero de Europa. Efectivamente. Si en 4 o 5 meses la situación se revierte,
La irresponsabilidad será que ya nos pasó, acordaros cuando Zapatero negaba la crisis y decía que no era crisis, que era ralentización y tal y cual, nos podemos ver abocados de nuevo Yo a no una creo, situación... Nacho, te quiero decir, y son los propios organismos europeos los que nos están poniendo como referencia. Ahora sí, pero para el futuro nos están pidiendo... Yo no creo, pero sí es verdad. Nos piden un presupuesto. Un concepto Claro, que hace 2 años que no entregamos. Un concepto que está empezando a llegar a Europa, que es el concepto, pero que en Estados Unidos ya está muy consolidado, el concepto de asequibilidad. Es decir, que hablamos mucho del IPC, del PIB y demás, y lo que hay que garantizar es que las personas, sobre todo las menos pudientes, es asequible para ellos lo fundamental. Entonces yo creo que no hay, y la gente estamos percibiendo que tenemos muchas cosas que no son asequibles para nosotros, empezando por la vivienda y demás. Pero luego hay un tema curioso. En las encuestas, en todas, en las del CIS y todos, cuando se pregunta cómo ve usted la situación de España, evidentemente el 60% dice que mala, ¿no? Porque es una percepción, pero luego dice, y la suya propia, pues más del 60% lo ve como buena o buena. Es decir, que por otra parte, hay mucha gente que cree que está en buena situación económica. Pero, ¿no? Javier, la macroeconomía, estamos de acuerdo que los datos son buenos, pero en la economía de a pie, la micro, la que la gente vive, es lo que estábamos hablando. ¿Y cómo sería con un crecimiento del 1%? El sueldo medio es el mayoritario en este país, es el sueldo mínimo, es que se llevan 50 euros de diferencia, y eso tú lo sabes. O sea, y con un sueldo base, con un sueldo mínimo en este país, ¿a qué tienes acceso? Acceso a la vivienda. Pero ¿para qué queremos un sueldo mínimo alto cuando lo importante es que la gran masa social no tenga un sueldo mínimo, que la media no sea un sueldo mínimo? Hombre, y ahora mismo es donde estamos. ¿Será mejor que el sueldo mínimo esté en 1.180? Será mejor que el sueldo medio, que no esté en 735. Que el sueldo medio duplique el sueldo mínimo. La gran mayoría de la gente vive con un sueldo ridículo. De 735. Pero que me parece bien la subida del sueldo mínimo, ahí no te lo discuto, pero que lo importante es el sueldo medio, no que todos vivamos con un sueldo mínimo. Quiero decir que la accesibilidad, el acceso a la vivienda, la cesta de la compra, lo importante es el infantil de este país es escandaloso. El sueldo modal o más común. Ese es el sueldo importante, porque el sueldo medio, sumamos lo de Nacho y mío y saldrá un sueldo muy alto, pero Nacho gana más que yo. Es decir, lo importante es el sueldo más común. Claro. Bueno, permitidme, porque tengo que recordar que es una noticia realmente importantísima. Ha dimitido Javier Izquierdo, miembro del PSOE de la Junta Directiva Nacional, exdelegado del Gobierno de Castilla y León, exsecretario provincial del Partido Socialista. Ha dimitido de todos sus cargos, también como senador, en medio de pues estos escándalos de acoso sexual. Él simplemente dice que renuncia para afrontar otras tareas profesionales. El Partido Socialista está tardando ya en dar explicaciones sobre los motivos reales de por qué Javier Izquierdo ha dimitido. Cuanto más pase el tiempo, mucho peor. Y puede ser una noche demasiado larga. Nacho, Javier, siempre que vienes, Elena, pasan muchas cosas en este país. Me ha dicho que me va a contratar de fija. No sé si traerte todos los días o no traerte nunca más, fíjate lo que te digo. Bueno, me voy ahora a charlar con nuestro viñetista de cabecera y después sigan ahí porque emitiremos la gala de los premios Francisco de Cossío, premios de periodismo. Desde aquí, la enhorabuena a los periodistas premiados, sobre todo a Mónica Murciego de la 8 de León por el docuserie sobre la muerte de Isabel Carrasco, maravillosa, y el premio también a la trayectoria a nuestra contertulia de Cuestión de Prioridades, Lucía Méndez. Voy a hablar con Chema Nieto. Buenas noches, Chema. ¿Tienes un lince asomado a la ventana? Se dice popularmente que el que se da cuenta de todo tiene vista de lince, pero la realidad es que los linces ven poco. Ya han muerto atropellados en la carretera o ahogados en un canal 4 de los 9 linces reintroducidos en Castilla y León. Lo hemos ido contando aquí en esta sección. A algunos los recordamos hasta por el nombre, fíjate. Vuelvepiedras, Venadillo. La Junta va a invertir casi 1 millón de euros en vallar la carretera del Cerrato en las zonas donde merodea el felino y asegura que se seguirán reintroduciendo ejemplares para recuperar a esta especie que está claro que no tiene vista de lince. Es que la expresión tener vista de lince no se refiere a los linces, Chema. Se refiere a Linceo, personaje mitológico griego que podía ver en la oscuridad y a través de los muros, o incluso bajo tierra, lo que le permitía saber dónde estaban las minas de oro. Bueno, pues no estaría mal tener ese superpoder.
Hoy la habilidad para ver en lo oscuro y saber dónde está el oro la ejercitan especialmente los políticos corruptos. Tenemos casos a derecha y sobre todo a izquierda. Estos días se está juzgando la trama eólica de Castilla y León y acaba de comparecer uno de los acusados más esperados, el que fue viceconsejero Rafael Delgado. Delgado ha declarado que todas las decisiones las tomaba su jefe, el fallecido Tomás Villanueva. Paralelamente al juicio en las Cortes Autonómicas, comparecía esta semana Alfonso Fernández Mañueco para dar explicaciones por esta trama, a petición de todos los partidos de la oposición. El presidente explicó que en aquellos años él no tenía conocimiento de lo que se hacía en la consejería de Villanueva. Recordemos que entonces Mañueco fue o era consejero de Interior y Justicia. Debería haber tenido vista del INCE para saber lo que pasaba en el despacho de Villanueva. La oposición no se ha dado por satisfecha, claro. Lo que tampoco sorprende, porque estamos ya en un ambiente preelectoral en el que nadie va a dar por bueno nada que diga el rival. Tampoco hace falta tener vista del INCE para darse cuenta, Chema. ¿Has visto la encuesta electoral de esta semana? La de la Nueva Crónica de León prevé un resultado en las autonómicas bastante parecido a lo que tenemos, con PP y PSOE bajando un poco y Vox aumentando llamativamente su representación. Lo más divertido de esta encuesta es que, según ella, Carlos Martínez, candidato del PSOE y alcalde de Soria, no sacaría ni su propio escaño en su provincia. Bueno, tampoco hay que fiarse mucho de las encuestas. No hay que fiarse, ¿no? Y hablando de cosas para desconfiar, vamos a terminar hablando de criptomonedas, porque esta semana hemos sabido que Castilla y León supera la media nacional en inversión en criptomonedas. El famoso Bitcoin. Los inversores de Castilla y León destinan 5.400 euros de media a invertir en este activo, según el estudio del portal Cryptan. Mucho me parece. Vamos a tomarnos este estudio con escepticismo, aunque solo sea porque lo firma una empresa dedicada a la compraventa de criptomonedas. La realidad es que apenas un 5% de los españoles invierte en criptomonedas. Me recuerda a los que invertían en sellos. Cuidado con invertir en cosas que no tienen valor real. Linceo podía haber minas de oro bajo tierra, pero los que no tenemos vista del lince, miremoslos con los ojos de la prudencia y el sentido común. Bueno, pues yo ya miro con los ojos del fin de semana y sobre todo del lunes también, para volver a reencontrarme con todos ustedes. Ya saben que les espero. Descansen y disfruten del fin de semana. Cuidado con el frío. Adiós.